¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro libro de Proverbios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la sabiduría que necesitamos, que está en este libro de Proverbios, donde el Señor también en el libro de Santiago nos hace ver que la sabiduría que viene de lo alto es puramente pacífica, es pura, es benigna. Y también vimos acerca de lo que dice acerca de la sabiduría de este mundo, que es animal, terrenal y diabólica. Y pues obviamente para continuar necesitamos nuevamente irnos a la Biblia para continuar con este estudio. No sin antes leer rápidamente lo que vimos la semana pasada, que fue Proverbios 1, del 1 al 7. Ahí dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio, declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y también vimos que dice el subtítulo del versículo 8 en adelante, que es amonestaciones de la sabiduría. Vamos a empezar con el versículo número 8, que dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Tenemos que recordar esa palabra que dice el Señor: honrarás a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida en esta tierra. Ahora, el subtítulo dice amonestaciones de la sabiduría. Es decir, que nosotros debemos de tener cuidado y debemos considerar esta amonestación. Es decir, tener mucho ojo en lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando, porque estamos hablando de la sabiduría, no la sabiduría que nosotros podríamos tener en cierto momento, sino la sabiduría que hay en el mundo. Así que dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Punto número 1, que la instrucción es dicha, aplicada por el Padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Dos cosas importantísimas. Déjame comentarte que en alguna ocasión uno de mis hijos dijo que yo era el pastor de la casa y que la mamá no debería de meterse. En aquel momento yo cometí el error de decir: efectivamente yo soy el que gobierna la casa, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. El hijo está bajo mi autoridad, y hice a un lado la opinión de mi esposa, cosa que estuvo muy mal. De hecho, le pedí disculpas a mi esposa por esa situación, porque muchas veces pasamos por alto que no guardamos en nuestro interior estas palabras del Señor. Se nos pasan, se nos olvidan y caemos en un error muy grande. Así que aquí tanto el padre como la madre son, dice aquí la palabra del Señor: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Es decir, que el Señor les está diciendo a nuestros hijos, a nosotros mismos, en el caso de el Señor, que es nuestro Dios, es nuestro Padre, que no olvidemos la instrucción de nuestro Padre. Y tampoco despreciar la dirección de la madre. Dos cosas importantísimas que nosotros debemos de considerar a la hora que estamos teniendo cuidado, porque acuérdate que esta es una amonestación. Es algo que el Espíritu Santo nos está diciendo: cuidado, hey, mira, fíjate bien en lo que estás haciendo. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Vamos a meditar un poquito en esto, hermano. Mira, fíjate bien. Dice: y no desprecies la dirección de tu madre. Termina el versículo 8.
porque adorno de gracia serán en tu cabeza. Es decir, que cuando uno como hijo recibe esta instrucción del Padre y la dirección de la Madre, serán como adornos de gracia a tu cabeza y collares a tu cuello. Es decir, que al nosotros recibir esta gracia y estos collares, adornan la inteligencia, la sabiduría, porque está bajo la palabra del Señor que está diciendo: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en esta tierra y todo te vaya y te salga bien. Así que es importantísimo que uno como hijo reciba la instrucción y la dirección de la madre. Continuó en el versículo 10. Vuelve a decir el Señor, el Espíritu Santo, dice aquí: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Vamos a considerar este punto de que esto es un libro de Proverbios escrito por Salomón, hijo del rey David, donde el Espíritu Santo, a través de su presencia, le hace saber esto a David. Y dice a Salomón: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar. Recordemos que en aquel tiempo el Espíritu Santo no habitaba en ellos, sino que venía el Espíritu Santo y les soplaba lo que ellos tenían que escribir. Así que esta sabiduría que viene de lo alto dice: si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, que debemos de tener cuidado. Recordemos, nuevamente lo vuelvo a repetir, es una amonestación a la sabiduría. Dice que tengamos cuidado de los que nos quieren engañar, que en la mayoría son pecadores. Consideremos a Salomón, que no tiene al Espíritu Santo, que también pecó contra Dios, y dice aquí: si los pecadores te quisieran engañar. Así que vemos claramente la revelación por parte del Espíritu Santo, que nos dice ya a nosotros hoy en día que toda la palabra es inspirada por Dios. Para nosotros nos sirve tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. No podemos desecharlo de ninguna manera, nada. Hoy como iglesia, ¿cuántos nosotros que estamos en Cristo, hay gente del mundo que nos quiere engañar? Y siendo nosotros también cristianos, aún todavía dentro del cristianismo se dan estas cosas. Porque recuerda que la palabra nos dice: quien diga que no tiene pecado, el tal es un mentiroso. Entonces nosotros pecamos y tenemos infinidad de pecados, y uno de ellos podría ser el engañar, aún siendo cristiano. Entonces debemos de considerar que vamos a estar expuestos a ser engañados, pero que nosotros tengamos cuidado y que no lo consintamos. Es decir, que no permitamos el ser engañados. Continúa el versículo 11. Si dijeren: ven a nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Cosa que vemos todos los días, desafortunadamente, en este mundo que es corrupto, que está caído, que está lleno de pecado. Vemos cómo, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, los bandidos, los que roban, cómo acechan a las personas, o cómo van sobre ellos, no solamente para robarlos, sino para derramar su sangre. Acechan sin motivo, dice aquí, al inocente. Si dijeren, aquí la advertencia que dice el Espíritu Santo es: si dijeren, ven con nosotros. Es decir, que te están invitando a participar de un hecho ilícito. Pongamos acechanzas para derramar sangre. Y lo vemos completamente
en las redes sociales cómo estas cosas suceden día a día. Acechan, dice aquí, sin motivo al inocente. Así que estamos expuestos, hermano. Y la molestación aquí es de que tengamos cuidado cuando nos dicen ven con nosotros. Porque una invitación puede ser engañosa para hacerte caer en pecado. ¿Qué dijimos hace ratito? En el versículo 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar. Entonces te van a engañar, aún siendo cristianos, para poder prenderte y seas parte de derramar sangre, acechar al inocente. Versículo 12. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Sin misericordia. Eso es lo que está diciendo, hermano. Sobre de ellos, no importa lo que pase. Aquí los tragaremos vivos como el Seol. Y enteros como los que caen en el abismo. Imagínate, hermano, el pensamiento del ser humano es a la venganza, a derramar sangre sin motivo para el inocente. Pero ve el engaño de lo que dice el versículo 13. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Fíjate bien. Hallarán riquezas de toda clase. ¿Qué es? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y nos hace ver el Espíritu Santo cómo aquí una de esas cosas por las cuales el ser humano es engañado y se va ante esas situaciones es de que está de por medio el dinero. Y qué interesante es que en el contexto de lo que estamos hablando es lo primero que menciona. El dinero, las riquezas, las posesiones. Nos hace ver el Espíritu Santo cómo llenarán sus casas de despojos. Es decir, de despojar al inocente de todo lo que tiene. ¿Te parece algo que hayas vivido o algo que hayas conocido o de lo que tú mismo te hayas enterado de que a alguien le pasó así? ¿Cuántos de nosotros no tenemos un familiar que nos dicen, oye, me asaltaron, oye, fíjate que me quitaron mi camioneta, oye, me quitaron mi celular? Y no se digan las redes sociales que abundan ese tipo de videos donde la iniquidad, el derramamiento de sangre, el querer tragarse a la gente viva, con el único caso es que es por el dinero. Hallaremos riquezas de toda clase. Satisfacción personal, moral, a lo mejor hasta física. ¿Por qué? Porque el bandido así piensa. El bandido así piensa. Dice el versículo 14, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todo una bolsa. Es decir, que como ellos tienen lo voy a poner entre comillas, porque aquí lo menciona, la fortuna, porque dice la suerte, de hacer estas cosas, traigan sus bolsas porque se van a llenar de riquezas de toda clase. Teléfonos, celulares, anillos, relojes, carteras, tarjetas de crédito, autos, y te puedo hacer la lista mucho más y más larga. Pero dice aquí
que echa tu suerte entre nosotros. O sea, que quieres que te vaya bien, júntate con nosotros. Y tengamos todos una bolsa. Hijo mío, dice el versículo 15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Punto número 1, dice aquí, hijo mío, no andes en camino con ellos. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su camino es destrucción y muerte, dice la palabra. Y aquí vemos cómo la advertencia del Espíritu Santo, la amonestación del Espíritu Santo nos pone un panorama del pecador que quiere abusar del inocente para enriquecerse, y nos dice la manera de cómo debemos actuar ante una situación como esta, que dice, hijo mío, no andes en camino con ellos. Es decir, que no te juntes con ellos, ni que tengas amistad con ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es agredir, acechar, vengarse, defraudar, porque lo que se busca aquí, nos dice el Espíritu Santo, hallaremos riquezas de toda clase, el dinero. Así que no, dice el Espíritu Santo, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Lo que estábamos diciendo. No juntarse con este tipo de personas. No podemos tener relación con este tipo de personas porque nos llevan a echar suerte con ellos. Porque te van a convencer, hermano. Te van a convencer. Porque si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, dice el Espíritu. Por eso no es bueno andar con este tipo de personas. Sabemos que Dios es grande en misericordia y que el Señor no hace excepción de personas. Pero también dice que el Señor es paciente para que todo aquel que se arrepienta venga al Señor, porque no quiere que nadie se pierda. Pero si tú te juntas con personas constantemente que están en el vandalismo o en las cosas defraudadas, de defraudar a las personas, a las empresas, a la gente de alguna manera, no debemos de consentirlo, sino que debemos apartarnos de ello. Así que no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren, ahí está, hermano, corren hacia el mal. El Espíritu Santo nos enseña y nos dice, hey, mira, no andes en sus caminos, porque te da la respuesta. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. De alguna manera, siempre hay derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre, que dice la palabra, no hay perdón de pecados. Así que nosotros recordemos la historia de Caín y de Abel. Cómo uno era justo y cómo otro fue injusto. Y derramó la sangre del inocente. Nosotros, para poder tener el perdón de nuestros pecados, Cristo tuvo que derramar su sangre en la cruz, porque por medio de esa sangre nosotros recibimos el perdón. Pero el pecador, el inicuo, el que le falta sabiduría, el que no es sabio, el que no es entendido, el que no adquiere consejo, entonces, ¿sabes qué? Derrama la sangre de otra persona, sin no importarle nada. ¿Por qué? Lo acabamos de leer. Los tragaremos vivos como en el cielo, y enteros como los que caen en el abismo.
Así que el Espíritu nos dice, hey, mira, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Siempre andan buscando la manera de defraudar, de atacar al inocente. Dice el versículo 18, mira hermano, fíjate bien cómo es que el Señor nos habla y nos dice a través de su palabra. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Nuevamente, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas. O sea que no perdonan a nadie. El pecador, el inicuo, el insensato, el que desprecia la sabiduría y la enseñanza, dice aquí que ellos a su propia sangre le ponen acechanzas. Los están viendo, los están vigilando, a ver de qué manera les hacen lo mismo que a cualquiera. ¿Y cuántas familias no conocemos así o hemos visto casos así? Y a sus almas tienden lazo. Es decir, que ya las tienen como presas, ya las tienen ubicadas, ya saben a qué hora pasa, a qué hora sale, a qué hora habla por teléfono, con quién sale, con quién anda, cuándo se divierte, a dónde va, qué días va de compras, qué días va al banco. Así, hermano, así es como el que no es sabio y que desprecia la sabiduría, el pecador, te quieren engañar. Versículo 17. No, perdón. Versículo 19. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. ¿Te das cuenta? Cómo el Espíritu Santo nos hace ver desde un principio que el motivo principal de lo que está platicando el rey Salomón, un hombre súper rico, con todo el conocimiento, porque el Señor le dio sabiduría. ¿Qué es lo que viene a decirnos en este primer capítulo de Proverbios, que empieza diciendo los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel? El dinero. El dinero. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. Es decir, que los caminos de todo aquel que es codicioso, aquel que es defraudador, aquel que roba, que extorsiona, que mata por dinero, la cual quita la vida a sus poseedores. ¿No estábamos hablando del dinero? ¿No estábamos hablando del derramamiento de sangre? Cristo derramó su sangre por nuestros pecados, pero el inicuo, el pecador, la derrama por el dinero. Y qué interesante es ver que Salomón nos escribe estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo y nos hace ver que raíz de todos los males es el amor al dinero. Versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Por todos lados, muchas veces recibimos consejo de que tengas cuidado. A veces hasta lo gritas. ¿Cuántos hermanos no andan en la calle y están predicando la palabra del Señor, hablando de la sabiduría de lo alto? Y dice, la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Es decir, no peques más, aléjate del mal, mira que hay gracia en el Señor.
nosotros podemos recibir gracia por parte del Señor, porque el que oye, dice, la instrucción de su padre y no desprecia la dirección de su madre, adorno de gracia serán en su cabeza. Pero nuestros hijos, nosotros mismos, antes y a lo mejor ahora, que todavía no ha habido una conversión por parte del Señor, podemos caer en estas cosas. Seguir en un camino, en una senda que nos lleva hacia el mal, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Por eso clamamos en las calles, diciendo y alzando la voz, clamando en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas, dando las razones. Y te acuerdas que en el capítulo 1 dice aquí, déjame ver, en el versículo 2 dice, primero dice, voy a entrar desde el 1 y en el 2. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, dice, para entender sabiduría y doctrina. Punto número 3, para conocer razones prudentes. Y la sabiduría clama en las calles, en las entradas de las puertas de la ciudad, y dice sus razones. Esta sabiduría es la sabiduría que viene de lo alto, hermano. No es la sabiduría del mundo. Por eso, cuando en el video pasado yo les platiqué acerca de cuando yo empecé a leer este libro de Proverbios, me di cuenta de que estaba completamente equivocado en la forma en la que yo pensaba, en la forma como yo reaccionaba, en la forma en que era mi comportamiento. Y me di cuenta de que esa sabiduría era sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y no hay como conocer la sabiduría que viene de lo alto, la que es inspirada por el Espíritu Santo, la que tenemos gracias porque el Señor se la reveló a Salomón, hijo del rey David, quien tuvo gracia. David tuvo gracia, Salomón tuvo gracia, porque Salomón pidió sabiduría. Dice el versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia, el conocimiento. Por eso, aunque la sabiduría clama en las calles y damos razones por qué te debes de alejar del pecado, de todos modos dice, como son insensatos y no tienen sabiduría, perdón, los insensatos aborrecen la ciencia, el conocimiento. Por eso no crecen, por eso no dejan de hacer las cosas, porque están en lazo del diablo. Y lo que siguen haciendo, lo hacen para enlazar hasta sus propias familias, a sus propios amigos, a sus tíos. ¿Cuántos parientes no conocemos que le han robado a la mamá, al papá, al abuelito, a la abuelita, a los tíos, a los amigos, a los primos, defraudándolos? Y aparte, y los burladores desearán el burlar. Siempre se están burlando. Se ríen de estas cosas. Así que viene la amonestación por parte del Señor y dice, volveos a mi reprensión. Y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Punto número 1, hermano. Volver a Dios. Volver a la reprensión del Padre. ¿Por qué? Porque habrá un beneficio. El beneficio que hoy tenemos nosotros como cristianos al haber creído en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, al haber derramado su sangre en la cruz, al haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús, hoy nos damos cuenta de que esta palabra ya se cumplió, hermano. Porque dice aquí, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y la palabra dice que el Espíritu Santo nos hará
saber todas las cosas. Él nos enseñará. Ya hablamos también de lo que dice aquí, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y recibimos hoy al Espíritu Santo, cosa que ya tenemos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice aquí, volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Hoy como cristianos nosotros conocemos la palabra del Señor porque tenemos al Espíritu Santo, porque hemos recibido la gracia del Señor, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esa fe no es de nosotros, sino es don de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando nosotros hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador y viene a morar el Espíritu Santo, entonces recibimos este Espíritu que dice el Señor, cuando nosotros nos arrepentimos, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi Espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Se ha cumplido esa palabra, hermano, hoy, a partir del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Así que, mi querido hermano, nos damos cuenta qué maravillosa es la palabra del Señor. Y cómo podemos nosotros saber y entender que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males, hermano. No de estos males y estos, no, sino de todos los males. El poder, el dinero es poder. El que tiene dinero menosprecia al que no tiene. Lo vemos hoy en las clases sociales, lo vemos hoy en los gobiernos. En los gobiernos vemos a Estados Unidos, vemos a Rusia, vemos a China, y vemos que son los países más poderosos. ¿Por qué? Por el dinero. En una casa, como familia, el que más gana siempre quiere hacer de menos al que menos gana. En una oficina, el jefe siempre es el jefe. Y el que paga, manda, dicen por ahí, hermano. Entonces, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y lo primero que nos hace ver el rey Salomón en esta carta, en este libro, es de que el dinero, ten cuidado con él, porque el dinero corrompe, hermano. Lo vemos diariamente en todas partes. Gente que tiene mucho dinero, cómo menosprecia al que no tiene dinero. Tienes dinero, puedes salir de la cárcel. No tienes dinero, no sales de la cárcel. Tienes para comprar, compras. No tienes para comprar, no compras. Pero aparte de eso, viene la soberbia. El que te miran desde el hombro para abajo, que te menosprecia porque eres humilde, porque no tienes una iglesia enorme. Tú no eres un buen pastor porque no tienes una iglesia grande. O tú no eres un buen empleado porque llevas 10 años en el mismo puesto. Te menosprecian siempre, hermano. Así que debemos dar gracias a Dios que nos permitió volver a su reprensión, a querer sujetarnos a Él, porque ha derramado su Espíritu sobre nosotros, quien nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Y a través de Él conocemos la voluntad de Dios y nos hace saber sus palabras. Así que, mi querido hermano, lo vamos a dejar aquí. Vamos a continuar con el versículo 24.
Pero nos damos cuenta que la amonestación del Señor es de que tengamos cuidado de los pecadores, que no consintamos en que nos quieran engañar, de que no andemos con ellos ni tampoco en sus caminos, porque sus sendas del todo es dado a la codicia, la cual quita a la vida a sus poseedores. ¿Cuántos gente que ha tenido dinero y lo pierde todo se mata? Hay muchos casos, hermano. Y el Señor nos hace la invitación de volveos a mi reprensión. Así que, mi querido hermano en Cristo, amigo que me oyes y me ves, te invito a que te arrepientas, porque la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero la sangre que se derramó en la cruz es la que nos limpia de pecado. Nosotros podemos ser salvos por poner nuestra fe en la sangre redentora que Cristo derramó en la cruz. Pero si tú continúas derramando la sangre del inocente, Dios te pedirá cuentas. Porque haya sido bueno o sea malo, vas a estar delante de la presencia del Señor. Porque después de la muerte, el juicio. Lo creas o no, lo creas o no. Pero como hermano, si has errado en este caminar, es momento de decir hasta aquí. Y sujetarte a la palabra y voluntad del Señor, de no andar en sus caminos, de no convivir con ellos, de que no consientas que te engañen, de que pongas tu vista en la forma en cómo actúan y cuáles son sus intereses, porque te van a querer engañar, hermano. Así que la palabra del Señor dice: arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hoy es un buen momento para poder arrepentirnos y rendirnos delante de la presencia del Señor y confesar nuestros pecados delante de Él para buscar su perdón, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero tenemos que creer en Cristo Jesús, en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que, mi querido hermano, pues bueno, aquí lo dejamos y nos vemos la próxima semana. Vamos a continuar con el versículo 24, que dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Es decir, que el Señor está llamando y no quisiste oír. Y eso es para aquel que no se ha querido arrepentir y que quiere seguir en ese camino defraudando. Así que, bueno, mi querido hermano, vamos a continuar en este libro de esta sabiduría que viene de lo alto, que es una palabra maravillosa que nos hace ver y entender cosas profundas, esa sabiduría de Dios, como pusimos el título de cuando empezamos el libro de Proverbios, la sabiduría que necesitamos. Esta sabiduría necesitamos conocerla, guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente y ponerla por obra. ¿Cómo? Obedeciendo lo que dice el Espíritu. Que el Espíritu nos invita a que regresemos al Señor para que Él nos haga conocer sus palabras y que more el Espíritu Santo para aquellos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Muy bien, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Gracias. Bye.